Muy buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí otro miércoles más para compartir con ustedes la palabra de Dios. Para mí es un gozo, satisfacción para compartir con ustedes lo que el Espíritu Santo nos da día a día para fortalecernos, para ser mejores cristianos aquí en la tierra. Sabemos que muchos de nosotros estamos pasando momentos difíciles en la vida. Tal vez dificultades estamos pasando. Siendo hijo de Dios, no miramos las promesas del Señor cumplir en nuestra vida. Hoy vamos a estar aprendiendo algunas cosas importantes para que los cristianos, los hijos de Dios, podamos alcanzar la voluntad de Dios, que se cumpla en nuestra vida. Yo sé que en diferentes partes del mundo que me escuchas, tenemos diferentes problemas, diferentes necesidades. Tal vez algunos estamos peor que el otro, pero recuerda que el gran amor de Dios está con nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta el amor de Dios está con nosotros? Porque nos tiene con vida hasta el día de hoy, a pesar de las circunstancias de la vida que estamos viviendo en diferentes problemas, necesidades. Pero sobre todas las cosas, más importante que tenemos que entender es que tenemos vida. Hay muchas personas tal vez no tuvieron ese privilegio como hoy tenemos. Vida, salud, tu familia, un tiempo más para vivir en esta tierra, compartir con la familia, mirar el sol, cosas bellas que Dios ha creado para nosotros. Que muchas veces nos murmuramos contra Dios. Muchas veces por falta de conocimiento hacemos cosas que no debemos de hacer. Como decía la vez pasada, mayoría de las personas se preocupan más de la vida presente, pero se le olvida la eternidad donde nos espera. Por eso hoy quiero hablarle a ustedes, como le estaba diciendo el domingo pasado, qué es lo que Dios quiere que nosotros, la humanidad o sus hijos que estamos con vida, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios que usted haga las cosas? ¿Qué cosas que Dios quiere que haga? Lo que vamos a ver, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero específicamente lo que Dios espera es que todo el mundo reconociera que Jesús es Hijo de Dios, para así ser perdonados sus pecados y alcanzar la salvación, y cuando Cristo venga sean resucitados. Eso es lo que dice la Biblia, Juan capítulo 6, 12, versículo 25. Esa es la voluntad, eso es lo que Dios espera de la humanidad. En otras palabras, para Dios lo que más importante es nuestra salvación. Las demás cosas también es importante, pero para nosotros, no es para Dios. Dios lo que más le importa es que nosotros hagamos las cosas como Él manda hacer, para que sus promesas, vivir en esta tierra, sea cumplida. Dios no le agrada que nosotros estemos en pobrezas, en problemas, en dificultades, con enfermedades. Eso no es agrado de Dios. Pero lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido a vivir aquí en la tierra. Entonces nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones, nuestro mal proceder y no hacer bien las cosas afecta en nuestra vida natural, en el cuerpo, la salud mental, social, familiar, hasta nuestra relación con Dios, hasta puede perder la salvación.
Entonces, hoy vamos a aprender algunas cosas muy interesantes, porque las cosas, las promesas del Señor no se realiza. ¿Cómo hacer para que la promesa del Señor se active en nuestra vida? Para que así nuestro gozo, como dice la palabra de Dios, para que nuestro gozo, nuestra felicidad sea completada en esta tierra. Yo quiero leer en el pasaje de la palabra del Señor, Juan capítulo 12, 25. Abran sus Biblias, los que están en sus casas pueden abrir sus Biblias. Este pasaje es muy importante para la humanidad. Pero antes vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo para que esta noche nos hable. Señor, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado para hoy. Háblanos en nuestros corazones. Señor, enséñanos, instrúyanos este día, porque queremos hacer su voluntad los tiempos que nos falta vivir. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 12, versículo 25. Esto dice, vamos a estudiar solamente este pasaje. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Lo que Dios espera de las personas es que nosotros alcancemos la vida eterna. Y para alcanzar la vida eterna, necesitamos esta vida que vivimos, no vivir en esta vida como nosotros queremos, o el estilo de como humano, como personas que nacimos. Llevamos una vida que uno que sabemos hacer el mal, pensar como humano, lo que Dios nos ha dado mente y sabiduría para pensarlo, pero hay que aprender a hacer las cosas como Dios dice las cosas para que todo nos vaya bien. En nuestra boca, la palabra de Dios dice que en nuestra boca está la vida y la muerte, y muchas veces nosotros decimos las cosas sin querer y nosotros mismos caemos en la trampa del enemigo. También no solamente lo que decimos, también lo que alimentamos. ¿Qué es lo que come usted? Ese afecta. Tú sabes que esta semana yo estaba escuchando un reportaje donde estaba diciendo, es muy verdad lo que estaba diciendo sobre la alimentación. Nuestra alimentación puede afectar a nuestra espiritualidad. ¿Por qué? Porque cuando no estamos alimentando bien, como debe de ser, no aprendemos a alimentarnos bien, entonces nuestra salud se deteriora y Dios no puede hacer nada, porque nosotros somos responsables de alimentarnos bien. Eso no es la responsabilidad de Dios. Dios nos dio los alimentos, Dios nos da suficiente dinero para comprar comida. Tal vez algunas partes del mundo no tienen ese privilegio, pero Dios te va a dar suficiente dinero o alimento que usted debe de comer, pero tú tienes que aprender a comer, porque la salud depende de lo que comemos. Entonces la salud, si estamos enfermos, ¿cómo vamos a hacer obra del Señor? Si alimentamos mal, empezamos a no nutrimos de vitaminas o nutrientes, entonces entramos en debilidad y el cuerpo empieza a decaerse y no podemos hacer obra de Dios. No podemos hacer ayuno, no podemos fortalecer en nuestra mente porque nos da sueño, no podemos estudiar, no podemos orar, no podemos hacer obras del Señor. Afecta a nuestra espiritualidad. Por eso es importante que el hombre debe de ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a ir dirigiendo nuestra mente y nuestros corazones para hacer el bien. Por eso dice, el que se apega a la vida aquí en la tierra pierde la salvación. Esa es la ley espiritual sobrenatural. Lo que es natural se apega a la vida. O sea, cuando nacemos de nuestra mamá,
No, todo lo que aprendemos a hacer es lo que es natural. Nadie nos enseña muchas cosas aprendimos, pero de las cosas malas nadie nos enseña. Algunas veces algunas personas provocan hacerlo, pero las cosas buenas vienen de Dios, las cosas malas vienen del enemigo. Entonces la humanidad viene contaminado con el mal desde nacimiento, el enemigo lo puso y es el que está provocando, es el que dirige su vida, es el que nacimos haciendo esas cosas. Entonces ahora cuando venimos en el camino del Señor, el Espíritu, nacimos en Espíritu, entonces el Espíritu es el que pone en nosotros las cosas que tenemos que hacer. Entonces es importante ser guiado por el Espíritu Santo. Mientras no hay esa guianza, la naturaleza humana es el que siempre va a estar dirigiendo. Entonces cuando nosotros dejamos guiar por la naturaleza humana de lo que tú quieres hacer, a tu manera de vivir, a tu manera de actuar, a tu manera de hacer las cosas o desear las cosas, hacer las cosas, el enemigo nos controla y nos hace desobedecer a Dios, nos aleja de Dios. Es por eso importante que nosotros, cada cosa que vamos a hacer, o nuestra mente pasa pensamientos que tenemos que identificar de dónde viene, quién es el que pone, que se está dentro de la voluntad del Señor o dentro de la humanidad que está controlando el enemigo. Mientras nosotros no identificamos el mal siempre va a ganar sobre nuestra vida espiritual. Ya no vamos a vivir más en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque el mal es el que va a controlar, es el enemigo. Entonces la naturaleza humana es el que nos va a dirigir nuestra vida. Y eso nos lleva a fracaso, eso nos lleva a sufrimiento, eso nos lleva a tentaciones, a las pruebas. ¿Por qué? Porque el mal siempre inclina a favor del enemigo. Entonces, ¿por qué? Porque proviene del enemigo. El bien siempre viene de Dios. Por eso Dios manda una cosa que es muy interesante. Aquí dice que el que apega a la vida natural va a perder la vida espiritual. El que apega a la vida espiritual pierde la vida natural. Entonces, el que pierde la vida natural, la Biblia dice que conserva su vida para la vida eterna. Entonces, hay dos cosas. Ahora, usted es el que va a decidir a cuál va a sujetar: a la vida natural aquí en la tierra, como persona humana natural. Tú quieres hacer como te parece, actuar como te parece, guiar por sus mentes humanas, hacer las cosas como tú quieres. Entonces, y tener lo que tú deseas tenerlo y andar como tú quieres andar. Entonces, esa vida nos va a llevar a perder la vida eterna. Pero si nosotros apegamos, o sea, hacemos las cosas que Dios manda hacer en lo espiritual, negando las cosas naturales. Por ejemplo, el cuerpo siempre va a desear las cosas que no le agrada a Dios. Nuestra mente va a venir pensamientos que no le agrada a Dios. Los deseos del corazón, la Biblia dice que el corazón es mentiroso, como dice Jeremías capítulo 17. Nuestro corazón es mentiroso. Entonces Satanás va a usar eso para que nosotros alejemos de Dios, para que así perdamos las promesas, las bendiciones no se realicen en nuestra vida, y para que vengan los fracasos en nuestra vida, para que vengan los sufrimientos, para que así nuestros hijos no sean bendecidos, para que nuestra salud no sea saludable, para que los órganos internos que tenemos perdamos. Eso Dios no lo hizo así perder, sino nosotros mismos provocamos las cosas para que sucedan mal. Y por eso es importante que nosotros dejar ser guiados por el Espíritu Santo, no vivir en espíritu, vivir no en lo natural, porque así ganamos al enemigo y ganamos la vida eterna. Pero cuando nosotros queremos la vida aquí en la tierra, mucha gente, para encontrar
la alegría, la paz, el gozo. Mucha gente aparta su vida espiritual para alcanzar lo que desea su carne. Muchas veces dejamos a Dios a un lado, entonces seguimos los deseos del corazón, lo que uno quiere, lo que uno se preocupa, lo que miramos a otras personas cómo viven, yo también quiero hacer. Entonces esos pensamientos, esa idea es la carne. La carne es todo lo que es natural, todo lo que usted lo ve, todo lo que la otra persona lo hace, no cristianos o cristianos, muchos cristianos también hacen. El mundanismo es el estilo de vida no cristiana. Entonces, antes de venir a los pies del Señor, teníamos ese estilo de vida. Hacíamos las cosas lo que nos agradaba con los demás y lo que otros decían. Pero ahora que estamos en el camino del Señor, esas cosas no debemos de dejar que nos controle, que nos domine. Nosotros tenemos que renunciar, tenemos que dejar de hacer que la mente y el corazón nos controle, sino el Espíritu Santo nos mande a hacer. Por eso yo le estaba diciendo los días pasados, hay dos tipos de fe, la fe natural y fe espiritual, la fe sobrenatural. Entonces la fe natural, estamos en lo natural, actuar, vivir como humano, pero cuando venimos a los pies del Señor, Dios pone su presencia, es el que provoca la fe sobrenatural. Entonces aprendemos a vivir como hijos de Dios, aprendemos a vivir en lo espiritual, negamos a hacer las cosas naturales. Ahí va a haber, siempre va a estar ahí con nosotros, porque somos humanos, estamos en la carne todavía, estamos viviendo en esta carne natural, pero hay que andar en espíritu. Vivimos en esta carne, pero andar en espíritu. Significa que tú tienes que hacer lo que Dios dice que hagamos las cosas. Entonces así negaríamos, apartaríamos o evitaríamos que el enemigo dirija nuestra vida. Evitaríamos muchos problemas, porque los problemas muchas veces provocamos nosotros porque estamos caminando bajo la protección del enemigo. Entonces el enemigo es el que trae los problemas. Donde hay miel vienen todas las moscas, ¿verdad que sí? Pero donde hay sal no hay ni microbio puede entrar. Donde hay oscuridad, ahí viene todas las cucarachas, todas las zancudos o mosquitos, hormigas. Pero donde hay luz, no hay ninguna animalitos o bacterias o plagas puede llegar. Donde hay luz podemos ver, pero donde no hay luz no podemos ver. Entonces cuando no hay presencia de Dios en nosotros, nosotros andamos como ciegos. Hacemos las cosas a nuestra manera, espiritualmente estamos ciegos, pero humanamente como miramos, pero espiritualmente estamos ciegos. Por eso la palabra de Dios nos dice que el que está en pecado están separados de Dios, muerto en espíritu. Y por eso Dios manda que sus hijos no viven en la carne. El Espíritu Santo nos ayuda a entender esas cosas. Y nadie te va a obligar a hacer esas cosas. Usted es el que tiene que tomar decisiones. Vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Seguir a Dios o seguir al enemigo. Buscar el deseo de la carne o buscar el deseo del Espíritu. Ese nos toca a nosotros hacer. Nadie te puede obligar a hacer lo que tú no quieres hacer. Ni tampoco Dios te va a obligar. Dios va a hablar en su mente. Si usted quiere hacer, lo hace. Si no quiere hacer, no lo haces. Pero al final de la muerte, al final del día, Dios te va a juzgar conforme su conducta, conforme sus obras, lo que has hecho aquí en la tierra. Si no lo has hecho bien, entonces ese mal va a aparecer en el juicio. Recuerda que Dios es justo. Dios no se le olvida nada.
Dios no va a dejar entrar el mal en su reino. El que fue mal, mal. El que fue bien, bien. Entonces esas cosas, esas actitudes o conductas, buenas o malas, nosotros tomamos decisiones aquí en la tierra, ahora que estamos con vida. Después de la muerte se terminó. Tal como estamos viviendo aquí en la tierra antes de la muerte, de esa manera vamos a presentar la presencia del Señor. De esa condición Dios nos va a juzgar. Dios nos va a juzgar conforme su justicia. ¿Qué es justicia de Dios? Justicia de Dios es que Dios no va a ser tentado, ni engañado, ni aconsejado, ni favoritismo, o porque hijo de tal, o raza tal, o color tal. A Dios no le importa eso. Lo que a Dios le importa es que cómo estás viviendo aquí en la tierra ahora, en obediencia o no está en obediencia. Cuando Cristo venga va a haber mucha sorpresa. Muchos que pareciera que iban al cielo, no va a ir al cielo. Y va a haber mucha sorpresa. Y no porque muchas veces creemos que porque predicamos vamos al cielo, o porque profetizamos vamos al cielo. Muchas veces tenemos doble vida. Siendo cristiano, decimos que somos cristianos, pero hacemos las cosas que no le agrada a Dios. Entonces esas cosas malas cosas que estamos haciendo, ese está registrado. Nada se va a esconder de los ojos de Dios. Tanto como el bien o el mal que estamos haciendo, delante de los ojos de Dios no se va a perder. Por eso en Apocalipsis 20 que dice que cuando en la presencia del Señor estaban los grandes y pequeños, significa gente de renombres o con títulos o con gente importante y gente de poca importancia o niños o adultos, todos va a estar en la presencia del Señor y conforme su obra Dios va a juzgar. Abrieron, dice Apocalipsis capítulo 20, dice, abrieron los libros. Quiere decir que hay libros, no solamente un solo libro, sino dos libros. Uno de la vida humana, otro de la vida espiritual, a cual usted haya hecho el libro de la vida. El libro de la vida es la vida que usted vivió en lo espiritual, otro en la vida natural. Entonces, cuando usted vive en la vida natural, va a estar registrado todo lo que tú has hecho delante del Señor. Dios va a traer todo eso en su presencia. Entonces, cual haya hecho mayor es el que va a contar Dios, porque Dios es justo. Ahora bien, si usted me pregunta, pero ¿qué pasa si aquella persona que se arrepiente, pide perdón a Dios y se muere? Bueno, ese le toca a Dios a juzgar. Nosotros no sabemos quién va al infierno, quién va al cielo. Podríamos decir que puede ser salvo, pero en la última palabra, el juez es el que le da. Los fiscales lo opinan, otros los testigos hablan, otra persona dice es el culpable, pero el que da el veredicto es el juez. Jesucristo es el juez. Dios, Jesucristo es el juez, es el que nos va a juzgar, es el que va a determinar quién va a entrar en su reino celestial y quién no va a entrar en el reino celestial. Por eso Jesús dijo esta palabra, vuelvo a leer, Juan capítulo 12, versículo 25. El que se apega a su vida natural, la pierde. ¿Cuál vida natural pierde? ¿A cuál vida pierde? La vida espiritual, la vida eterna. En cambio, el que aborrece la vida en este mundo, significa el estilo de lo que pide el corazón, la mente quiere, los ojos quiere, el deseo que quiere, la boca quiere. Cuando nosotros negamos hacer lo que pide el corazón, lo que desea los ojos, lo que desea la mente, mira lo que dice aquí. La conserva para la vida eterna. Está claro, ¿verdad? Cuando nosotros rechazamos la vida aquí en la tierra, estilo de vida aquí en la tierra, como queremos vivir,
rechazamos eso. Yo puedo tener cosas que otra persona tiene, pero por amor a Dios, por obedecer a Dios, yo no lo acepto. Yo no acepto cosas que ofrece el mundo. Yo no acepto que ofrece amistades. Yo no acepto en las otras personas o en el trabajo o cualquier otra cosa que ofrezca que va dentro contra la voluntad del Señor. Rechazamos, ¿verdad? Entonces, cuando tú rechazas algo que va contra la voluntad de Dios, usted estás acercando a la vida eterna. Estás escogiendo para la salvación. Estás escogiendo el reino de Dios. Por eso, por ejemplo, el odio, el rencor, todas esas cosas malas, tenemos que alejarnos de esas cosas. Entonces apegamos a la vida eterna. Cuando nosotros guardamos rencor, guardamos odio, nos apegamos a la vida natural y alejamos de la salvación. Por eso Dios manda que tenemos que alejar de todas las cosas malas, porque todas las cosas malas produce la mente, el corazón, la humanidad, el mundo, lo que nos rodea, hacen esas cosas. Ahora, lo que es de Dios, el Espíritu Santo, la presencia de Dios, es el que nos va a ayudar a hacer el bien. Ahora yo quiero orar con usted. No se preocupe, tal vez quieres tener en la vida, muchas veces queremos tener casa grande, salud, muchas cosas. ¿Eso es malo? No es malo. Dios quiere que sus hijos tengan todas esas cosas que nos faltan. Pero para que usted tenga todo lo que te falta, lo que tenemos que aprender a hacer es que tenemos que buscar primero el reino de los cielos, y las demás cosas que nos hace falta Dios va a unir. Tenemos que aprender eso. No busquemos primero llenar nuestra vida primero, las cosas materiales, para después buscar a Dios. Así podemos perder la vida eterna. Lo que Dios quiere que nosotros busquemos primero a Él, sea Él, honrar a Él, agradar a Él con su cuerpo, con su vida, con su mente, con su salud, con toda la familia, con todo lo que Dios te ha dado, honrar a Dios. Entonces lo agradamos a Dios. Entonces cuando agradamos a Dios, todas las cosas que nos faltan en nuestra vida, como que la salud, la vida, la familia, provisiones, bendiciones, dinero o cualquier cosa que nos falte en nuestra vida, Dios sabe muy bien. Y Él nos va a agregar en nuestra vida, añadir en nuestra vida para que nuestra paz se realice, para que estemos en paz, que no nos falte nada. Por eso David dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos con Dios, Dios es el que nos van a proveer, Dios es el que nos van a dar, Dios es el que nos van a añadir todas las cosas en nuestras vidas. Pero cuando nosotros queremos hacer las cosas al revés, buscar las cosas materiales, alejando de Dios, primero buscamos las cosas como humano, olvidamos de Dios, nos alejamos de Dios, perdemos la salvación. Dios lo que le importa más nuestra salvación. Por eso, si usted busca primero el reino de Dios, su salvación, entonces las demás cosas Dios te va a agregar. Por la causa de Dios, todo lo que usted pierda. Estaba leyendo Lucas capítulo, Marcos capítulo 10. Lo que estaba diciendo aquí, una cosa interesante. Si nosotros, mira lo que dice el Señor. Mira lo que dice el Señor Jesús. Dice: todo el que por mi causa, mira, escuche bien, todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermano, hermanas, madre, padre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, madres, hijos, terrenos, aunque con persecución, y en la vida eterna, en la edad venidera, o sea, al final de los tiempos, la vida eterna. Eso es lo que Dios
dice en su palabra. Si nosotros perdemos cualquier cosa por amor a Dios, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a dar, considerar por su causa lo que has perdido. Si has negado a hacer las cosas que te agrada a ti, por amor a Dios, lo que estás perdiendo, Dios va a agregar en su vida natural aquí en la tierra y después vida eterna. Pero si usted hace las cosas humanas naturales y pierde a Dios, pierde para siempre al infierno y fracasas aquí en la tierra, en su vida humana, en su matrimonio, en su vida social, en su profesión, vas a perder, vas a fracasar. Pero por causa de Dios, usted pierde eso, Dios te va a dar lo que has perdido ahora en este tiempo y después la vida eterna. Y para eso tenemos que tener convicciones de lo que estamos estudiando, aprender de Dios, seguir a Dios, caminar con Dios. No importa lo que otro haga, pero tenemos que creer y Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar a seguir sus caminos. Él nos va a poner pensamientos, ideas para hacer las cosas, para que nosotros recibamos, o sea, su voluntad se realice en nosotros. No tengamos miedo. Usted no va a estar sola. En medio de las situaciones, en medio de nuestras necesidades, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de cualquier situación que vayamos a enfrentar por la causa de Dios y por la causa del Evangelio, Dios nos va a proteger, Dios nos va a bendecir en esta tierra y después vida eterna. El que arriesga su vida por Dios, Dios le da la vida larga. El que se niega a sus deseos de su corazón por amor a Dios, Dios de lo que tú has perdido te van a recompensar. Nada se pierde cuando uno hace algo por Dios. Dios siempre paga bien, recompensa quien sacrifica por Él, por amor a Él, por el Evangelio, por lo que Él ha dicho en su palabra. Si sacrificamos, Dios nos va a honrar de este tiempo y después de la muerte también. Así que ahora nosotros, tú y yo, tenemos que escoger a quién obedecer, a Dios o la carne, porque la carne, detrás de la carne está el enemigo, detrás de nuestra espiritualidad está el Espíritu Santo. Usted es el que va a escoger a cuál seguir. Si tú quieres ver mejores días de su vida, tú tienes que hacer como Dios dice las cosas, porque Dios quiere que usted sea bendecido en esta tierra y que vaya al cielo. Pero si usted se sigue detrás de las cosas materiales, usted va a perder las cosas que Dios te quiere dar, las bendiciones, la familia, la vida eterna, todas las que Dios ha prometido, no va a ser realizado porque usted mismo se ha separado de Dios. Pero si usted mismo toma decisión de caminar con Dios, seguir los ejemplos de Dios, seguir la palabra del Señor, buscar a Dios, Dios te va a ayudar. Mientras nosotros estamos luchando a hacer la voluntad del Señor, tratando de hacer la voluntad del Señor en nuestra ignorancia, Dios siempre te va a apoyar. Dios te va a dar una oportunidad para que usted te encuentre de lo que estás buscando. Pero si no estás buscando, no estás buscando agradar a Dios, obedecer a Dios, hacer el bien, Dios no puede hacer nada. Te lo suelta y el enemigo hace fiesta contigo, aunque Él no quiere eso. Pero como eso si decidimos hacer las cosas a nuestra manera, a la manera del enemigo, Dios no puede obligar a nadie. Dios no obliga a nadie para ir al cielo. Es voluntario. Tú tienes que esforzar. No tienes que esperar que todo haga Dios. Tú tienes que poner su parte. Tú tienes que actuar. Tú tienes que poner su tiempo en la obra del Señor. Tú tienes que hacer las cosas como Dios dice las cosas. No espere que Dios haga todas las cosas. Nosotros somos responsables de hacer las cosas
como Dios quiere. Y Dios te está mirando cuando tú estás haciendo, cuando tú estás esforzando, cuando tú estás queriendo hacer. Y Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a abrir las puertas para que tú hagas las cosas como Él quiere. Porque tú estás esforzando, pero si tú no estás esforzando, no quiere hacerla, no quiere leer la Biblia, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para ir a la iglesia, no tengo ropa, o excusa ponemos para no hacer la obra del Señor. Es que Dios no puede hacer nada. Tú tienes que esforzar. Sin ropa, con poca ropa, con mucha ropa, vamos a Dios. Con tiempo, sin tiempo, hacemos tiempo para Dios. ¿Ah? Con dinero, sin dinero, pero honramos a Dios. ¿Ya? Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros, esforzar. La vida eterna es para los valientes, no para los cobardes. Si tú estás dispuesto a sacrificar la vida natural, no querer hacer lo que tú quieres hacer, sino quieres hacer la voluntad del Señor, Dios te va a ayudar para que usted haga bien las cosas. Pero si tú no esfuerzas, Dios no te puede obligar a hacerlo. Para eso, Dios nos da su palabra. Tú tienes que aprender a leer, tú tienes que buscar la palabra de Dios, tienes que tener espacio para Dios, conversar con Dios. Cuando tú abres la Biblia, esa es la voluntad de Dios. Usted tiene Dios está hablando a través de su palabra. Pero si tú no lees la Biblia, ¿por dónde esperas que Dios te hable? Porque si te habla en tu mente, usted no va a hacer caso. Pero entonces tú tienes que esforzar. Primera cosa, si tú no puedes leer la palabra de Dios, ¿cómo esperas escuchar a Dios? Mucho mayor que no va a escuchar. Si Dios te va a hablar, no le va a hacer caso, porque tu mente está en otra cosa. Mientras nuestra mente está conectada en lo natural, lo sobrenatural está separado de nosotros. Estamos separados del sobrenatural. Pero cuando estamos conectados en lo sobrenatural, nuestro cuerpo está desconectado. Ahí está, pero no te controla. ¿Ve? Cuando tú estás desconectado con la carne, conectado con el Espíritu Santo. Cuando tú estás conectado con el Espíritu Santo, estás desconectado con la carne. Entonces, una de las dos señores, tú tienes que servirlo: a Dios o en su carne. Lo que tú quieres vivir ahora, o dejar de vivir ahora para vivir en el cielo. Yo quiero tener esto y esto, lo que es natural, pero Dios no le agrada eso. Por ejemplo, hay personas que viven pecado sin casarse. Tú sabes que tener una pareja sin casarse delante del Señor es pecado. Pero yo no quiero casarme. Entonces yo prefiero vivir así hasta la muerte. Entonces va a perder la salvación. Usted escogió vivir conforme la carne, entonces va a perder la salvación. Es que yo no puedo vivir sin robar, porque me da oportunidad de coger cosas que a mí me agrada, que no es mío, pero yo lo recojo, recibo, robando o haciendo cosas malas, que es lo que pide el corazón. Entonces nos separamos de Dios, entonces perdemos la salvación. Pero todo lo que pide la mente, todo lo que pide la naturaleza humana, tenemos que negar de hacerlo para así podamos prepararnos para la vida eterna. Amén. Así que te animo, empecemos a caminar como Dios quiere. No deje que tu mente mande a hacer cosas que no le agrada a Dios. Haga lo que Dios dice las cosas. No permita que tus ojos lleven a ver las cosas que no le agrada a Dios. Cancélalo. Para de hacerlo. Tú tienes que hacer eso. Dios no va a hacer eso. Usted es responsable. No permitas que tu boca blasfeme contra Dios, contra los siervos de Dios. Murmure contra la palabra, o murmure contra algún hermano o alguna familia. Tú tienes que aprender a controlar la boca, aprender a controlar sus ojos, aprender a controlar su mente. Tú tienes que esforzar. Y mientras tú estás esforzando, Dios te va a dar fuerza para controlar eso. Pero si tú no estás esforzando, nunca vas a tener el control de eso. Ni tampoco el Espíritu Santo va a intervenir para parar eso, si tú no estás esforzando.
usted va a seguir haciendo las cosas malas, y usted va a morir malo y va a ir al infierno. Y no sé qué va a pasar cuando llega a la presencia del Señor. Tú tienes que parar de hacerlo. Por eso la Biblia dice, tenemos que someter a Dios, resistir al diablo, el diablo irá de nosotros. Significa, cuando nosotros sometemos a la voluntad del Señor, las cosas malas van a venir en nuestra mente, en nuestro sentido, pero nosotros lo paramos de hacerlo. No queremos hacer porque Dios está con nosotros, negamos de hacerlo. 2, 3, 4 veces esa conducta, esa actitud va a empezar a mermar en ti. Ya no va a llegar un momento que ya no estás actuando así. Va a ser un hijo de Dios a la manera de Dios, porque tú estás sometido a Dios y oponiste a hacerlo. O sea, negaste a actuar de esa manera. Entonces, esa actitud se va a ir. Pero si tú estás actuando, justificando, porque tú me provocaste, porque tú eres el culpable, porque el hermano me hizo esto, porque el pastor, porque el hermano, porque mi esposo, porque mis hijos, porque mi nieto, justificamos, entonces ese mal se va a quedar contigo para destruirte. Eso no es la responsabilidad de Dios, es nuestra responsabilidad. Por eso, como hijo de Dios, Dios quiere que nosotros apeguemos, juntemos, caminemos en espíritu, no en la carne. Neguemos hacer lo que la carne pide, hacer lo que el espíritu pide. Amén. Vamos a ver si podemos hacer. Tú puedes. Si tú tomas decisión de ir al cielo, Dios te va a ayudar. Si usted le dice, Señor, yo no quiero esta actitud, Dios te va a ayudar pero tú tienes que parar de hacer. Usted mismo tiene que identificar el mal que está en su mente, el mal que está en su corazón, el mal que está en su conducta, el mal que está en actitud. Tú tienes que identificar el mal, que Dios te va a ayudar a identificar. Pero si tú no identificas el mal que está en ti, te va a destruir. Y eso no es la culpa de nadie, es la responsabilidad tuya. Tú tienes que identificar con la ayuda del Espíritu Santo, mientras tú te esfuerzas, vuelvo a decir, mientras tú no te esfuerzas parar de hacer las cosas malas que estás haciendo, Dios no puede hacer nada. Aunque le diga, Señor, ayúdame, yo no quiero vivir así. Pero si tú sigues haciendo, no tratas de parar, el mal te va a destruir. Tú tienes que decir que no quiero esto, renuncio, pero tú también tienes que parar de hacerlo. No continuar con esa misma actitud. Va a salir, pero usted mismo va a decir que no voy a seguir con esto, me voy a parar. Y el Espíritu Santo te va a dar fuerza para poder controlar, y ahí viene el dominio propio, ahí va a empezar a crecer ese dominio propio en ti, que es el Espíritu Santo. Entonces usted va a controlar a la carne. Pero si tú no niegas, sigues haciendo, pues va a morir haciendo las cosas malas. Y nadie te puede ayudar, ni tu familia, ni Dios, ni nadie. Usted es responsable de tu éxito, de sus fracasos. No le eche culpa a nadie. Su debilidad, usted es responsable de fortalecer. Tu pecado, usted es responsable de renunciar. Adicciones que hay en ti, usted es responsable de renunciar. Mala conducta, usted es responsable de renunciar y no hacerlo. Y todas las cosas malas que están en tu mente, tú eres responsable de echar fuera de su mente y pensar, poner la palabra de Dios, pensar, meditar la palabra de Dios, pensar de lo que Dios dice en su palabra. Usted es responsable. Nadie es responsable de tu vida. Cada cual es responsable de tu vida. No dejemos que el enemigo nos siga engañando. Satanás nos quiere engañar para que nosotros actuemos al contrario de lo que Dios manda. Tenemos que aprender a identificar. Muchas gracias por escuchar esta noche. Que el Señor les bendiga. Vamos a practicar a partir de hoy hacer la voluntad del Señor. Negar de hacer lo que el cuerpo quiere. Y vas a ver que te va a fortalecer en la fe. No haga las cosas que no le agrada a Dios. Haga lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Lea la Biblia. Ahí está todo, la voluntad del Señor. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios nos dice que, segundo Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos instruye, nos corrige, nos enseña, nos capacita para ser mejores obreros del Señor. Amén. Para ser
buenas cosas aquí en la tierra como Dios manda. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Si Dios nos permite, si Cristo no viene antes, pues estaremos aquí con ustedes pasado mañana y el domingo también. Domingo le invitamos a la iglesia. No importa en cuál iglesia, pero vaya a la iglesia más cerca de tu barrio donde tú estás. Vaya a la iglesia, no te quede en la casa el domingo, el día del Señor, día que Cristo resucitó. Vaya a la iglesia. No importa la iglesia, usted va a ir a adorar a Dios, honrar a Dios, le lleva su Biblia y pida perdón a Dios y glorifica, adora al Señor. Vaya temprano a la iglesia, no vaya tarde. Vaya a cantar a Dios, vaya a adorar a Dios. Dios quiere que nosotros adoremos. Amén. Honra con su vida, con su tiempo, con todo lo que Dios le da. Lleva sus ofrendas y diezmos también. No le haga caso a la gente que está levantando contra el diezmo y su ofrenda. Tú hágalos por obediencia a la palabra. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. También adora, canta, alaba al Señor. Invita a sus amistades, lleva a sus hijos a la iglesia. Amén. El día de domingo, día del Señor. Así que si Dios nos permite, estaremos estudiando el día viernes y el domingo, que es un tema muy importante que estamos estudiando el domingo. Escucha el mensaje del domingo y vas a aprender muchas cosas. Amén. Muchas gracias. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y comparte este mensaje con sus hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que esta humanidad natural quiere someternos para alejarnos de su presencia, pero hoy nos arrepentimos por nuestros pecados y nos comprometemos contigo a servirte a ti, solo a ti, Señor, y queremos hacer su voluntad. Nos sometemos a tu voluntad, Señor. Esta noche renunciamos todas las cosas malas que hay en nuestra mente y en nuestro corazón y que el enemigo haya puesto. Renunciamos toda obra de la carne pecaminosa que quiere volver a operar en nuestra vida, pero este día renunciamos y echamos fuera de nosotros. Señor, en tus manos encomendamos todos los que están oyendo y todos los que están comprometiendo, Señor, para caminar contigo, hacer tu voluntad, Señor. Escucha sus oraciones, Señor, fortaléceles, Señor. Aquellas personas que están esforzando para hacer su voluntad, Señor, te pedimos su intervención, Señor. Manda a sus ángeles para que fortalezca y que salga adelante en su matrimonio, en su finanza, con sus hijos, con sus nietos, con su familia, en su salud, todo lo que están, Señor, pidiendo, esforzando, Señor, te pedimos su intervención esta noche. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, ya saben, esforzar lo que tú no puedes, Dios va a hacer, pero tú tienes que hacer lo que tú puedes hacer. Amén. Que el Señor los bendiga. Si Dios nos permite, nos vemos el próximo viernes y el domingo. Tenga buenas noches, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Tenga una feliz noche, un amanecer bendecido. Les habló a ustedes su amigo, su hermano, Pastor Nazario Budier, desde la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Buenas noches, bendiciones.